reacción, que puede ser un camión lo suficientemente pesado o una cercha que la vamos a ver más adelante. También consiste de un sistema de carga constituido por un gato hidráulico y un sistema de deformación, unos deformímetros que hay que colocar. De eso consta el equipo, repito, consta de un sistema de reacción que puede ser una volqueta bien pesada, donde vamos a armar el equipo, un sistema de carga constituido por un gato hidráulico y un sistema de deformación constituido por unos diales. Bueno, ¿para qué me va a servir este ensayo? ¿Para qué me va a servir? Me va a servir para lo siguiente. Me va a permitir averiguar o cuantificar la capacidad de soporte de sus rasantes, de sus bases, de bases y estructuras completas de pavimento. Vuelvo y repito, puede servir el ensayo simplemente para que me averigüe la capacidad de soporte solamente de la subrasante. Solamente de la subrasante. O también me puede servir que ya haya construido la capa de subbase. Entonces, me va a medir esa capacidad de soporte del conjunto subrasante más la subbase. O si ya está también construida la base, me puede servir para averiguar la capacidad de soporte del conjunto, de la subrasante, de la subbase y de la base. O también de estructuras completas, o sea, de un pavimento ya construido, también le puedo medir yo esa capacidad de soporte. O sea, en otras palabras, lo puedo medir por capas o de toda la estructura. Generalmente se utiliza para obtener el módulo de reacción de la subrasante. Así se lo denomina, módulo de reacción de la subrasante o módulo de Westergaard, y está dado por el valor de K mayúsculo. Como también podemos calcular ese módulo de reacción del conjunto de capas como lo dijimos anteriormente. Este valor de K lo vamos a necesitar para el diseño de pavimentos rígidos. Para el diseño de pavimentos rígidos lo vamos a necesitar. Este valor de K. ¿Y cómo vamos a calcular este valor de K? Mediante esta formulita en la cual me dice que debo de averiguar una presión y la debo de dividir entre una deformación. Esa deformación ya está preestablecida. Para carreteras es de 0.2 pulgadas, para aeropuertos es de 0.5 pulgadas. Con una gráfica que saque en el laboratorio, entrando con este valor de esta deformación, yo averiguo la presión. La presión. Y obtenida la presión de la gráfica, puedo obtener el valor de K. Entonces, ¿cómo se define este valor de K? O módulo de Westergaard, o módulo de reacción de la subrasante. Se define como la relación entre la presión que se transmite al suelo. Vamos a transmitir una presión al suelo. ¿A través de qué? De unas placas, como lo vamos a ver. Para que se produzca una deformación prefijada. ¿Cuál? Para carreteras 1.2 pulgadas o para aeropuertos 0.5 pulgadas. Esa es la definición del módulo de Westergaard o módulo de la subrasante. Este es el equipo como les había indicado a ustedes. Les decía a ustedes que consta de un sistema de reacción. Podemos utilizar una volqueta, ¿verdad? Un camión. Lo suficientemente pesado para que cuando le esté dando carga, ¿verdad? Todo se vaya hacia el suelo y que no me levante el camión. Que no vaya a levantar el camión. Ojo a eso. Sino que toda la presión que estoy ejerciendo acá, ¿verdad? Que toda la carga que estoy dando se vaya hacia el suelo para que me produzca una deformación. El otro sistema, ¿cuál es él? El de deformación. ¿En qué consiste? En colocar unos diales, unos deformímetros. Generalmente se colocan 3 a 120 grados cada uno. O sea, uno aquí, a 120 el otro y a 120 el otro. 3. Y el valor de la deformación será el promedio de los 3.
para que la presión que estoy mandando con el gato, ¿verdad?, hacia el suelo, para que se transmita de manera uniforme, colocamos estas placas metálicas. Para carretera se utiliza un diámetro de 12 pulgadas y para aeropuerto uno de 30 pulgadas. ¿Qué me representa esta área? Esta área me va a representar a mí el área de la impronta entre el neumático y el pavimento. Y se colocan varias, una encima de otra. Si aquí coloco la de 12, aquí colocaría la de 6. ¿Verdad? O sea, vamos disminuyendo de 6 en 6. ¿Con qué fin? Se colocan de manera piramidal con el fin de que esto sea bien rígido. Para que la deformación, para que la presión, perdón, sea lo suficientemente uniforme. Estas vigueticas que ven aquí, ¿verdad?, es simplemente para soportar los diales, para que hagan contacto con los diales. Que haga contacto este deformímetro, haga contacto el otro deformímetro y sucesivamente. Y están simplemente apoyadas, no reciben ninguna carga. Simplemente es permitir hacer la medición con los deformímetros. Entonces, ese es el equipo. Como se pueden dar cuenta ustedes, señores estudiantes, es un equipo, un ensayo bien harto, bien azaroso. Y por lo general costoso. Entonces, más bien, cuando se lo necesite y no se tiene el equipo, se lo saca con correlaciones con el valor del CBR. Voy a presentar otra presentación de otro equipo. Este es el de la Universidad del Cauca. Es algo burdo. Hay que, mejor dicho, fijar esta cercha. Hay que colocar unos helicoidales. Hagan de cuenta unos tornillos grandísimos. Se clavan aquí y acá. Y cuando se empieza a dar carga, ¿qué ocurre? Esto se levanta. De nada sirvió el equipo. De nada sirvió el equipo. Entonces, más práctico es el camioncito, ¿verdad? Que no se deje levantar. Para comenzar el ensayo, ¿qué es lo que toca hacer? Un hueco como el que ven ustedes aquí, que esté bien nivelado, y le coloca encima arena y cal para producir una cama, ¿verdad? Para que se asiente bien estas plaquitas, ¿no? Para que la presión sea uniforme. Aquí lo ven los diales que me mide la deformación. Están sobre el plato. El otro es más sofisticado, el que vimos, ¿no? Aquí tenemos el gato. Entonces, cuando le estamos dando carga al gato, ¿verdad?, el éxito está en que toda la carga se vaya hacia el suelo, que no me vaya a levantar la cercha, que no la vaya a levantar. De eso de nada sirve el ensayo. De nada sirve. Por eso debe ser lo bastante fuerte. Pero como les digo, más práctico es este, el camión. Ahí lo adaptamos, ¿verdad? Adaptamos nuestro gato, colocamos las plaquitas, colocamos la capita de arena para que quede bien uniforme las placas. Empezamos a dar carga, pero toda se tiene que ir hacia el suelo, ¿verdad? Se tiene que ir hacia el suelo. Y se va a transmitir esa carga a través del plato que ustedes colocaron, que ya les dije que en carretera se utiliza un plato de 12 pulgadas que me representa la impronta del neumático con el pavimento. Eso es opción. Les voy a dar una pequeña introducción. Hay que dar carga y descarga 10 veces. Empiezo a cargar, dele de carga, y esa presión se está mandando al suelo a través de la placa, hasta que produzca una cierta deformación, un cierto valor de deformación. Cuando se produce ese cierto valor de deformación, descargamos. O sea que el suelo se vuelve a recuperar. Esa sería, por decir, una carga. Hay que hacerlo 10 veces. Entonces, vuelvo a cargar otra vez, la segunda. Dale. Y cuando marque esa deformación que quiero, descargo. Y vuelvo y juega otra vez, dele que dele. Lo tengo que hacer 10 veces.
para una deformación X, de mejor así para que me entienda. Luego se toma otra deformación. Luego se toma otra deformación. Y vuelve y juega, cargo, dele, hasta que produzca esa deformación Y, digamos. Y descargo. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? 10 veces. Cargue y descargue, ¿verdad? Luego tengo que tomar otra deformación Z. Le doy carga hasta que produzca esa deformación, descargo. Y vuelvo a cargar para la misma deformación que me produzca 10 veces. Cargue y descargue, cargue y descargue. Entonces el ensayo es bastante largo. ¿Por qué cargo y descargo? Se han de hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué cargo y descargo? Aquí se está simulando el paso de los vehículos. Cuando pasa un vehículo, ¿qué es lo que sucede? Con los ejes del vehículo. Carga y se fue, chao, descargó. Luego pasa otro, carga, se fue, chao, descargó. Eso es lo que está simulando, ¿verdad? El paso de los vehículos. El paso de los vehículos que cargan, se van y se descarga el suelo. Pasa otro, carga, se chao, dijo, y descarga. Eso es lo que está simulando. Eso es lo que está simulando. Entonces, el valor de K que vamos a sacar, ¿cómo lo definimos? Ese valor de K viene definido como la presión, ¿verdad? O sea, la carga que se transmite a través de la placa para producir una presión determinada para que produzca una deformación predeterminada. ¿Cuál es la deformación predeterminada? Esta. Para carreteras, 0.2 pulgadas. Entonces, el valor de K lo definimos como la relación entre la presión que se transmite al suelo a través de una placa para que se produzca una deformación prefijada, en este caso. Entonces me falta encontrar es el valor de P, el de la presión. Entonces vamos a utilizar los valores, les decía a ustedes que hay que cargarlo y descargarlo para las diferentes deformaciones 10 veces. Para hacer la gráfica se toma la deformación de la décima repetición. La de la décima repetición. La de la décima repetición. Ojo a eso, ¿verdad? Y eso nos va a permitir hacer una gráfica. Esta. Donde tenemos valores de carga versus deformación. Se ha dibujado para 3 deformaciones diferentes. No les quiero decir cuál es esa deformación para no confundirlos. Tomen simplemente el ensayo como algo general, ¿no? Como algo general. Pero son deformaciones de la décima repetición. De la décima repetición. Trazo la curva. Y una vez que la obtenga, voy para 0.2 pulgadas y averiguo la presión. Este valorcito de presión, ¿verdad? Tengo la carga total, la divido entre el área del plato, obtengo la presión y con esa forma puedo obtener yo el valor de K. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no haya quedado claro. Está claro. Quiero que tengan la idea simplemente. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, fíjense. La placa utilizada en carreteras tiene un diámetro de 12 pulgadas, o sea, para vías, 12 pulgadas, ¿verdad? Si es para carreteras, entonces la deformación es 0.2 pulgadas. Esta es la prefijada. El máximo que se permite, una deformación de 0.2 pulgadas. Pero si el ensayo lo están haciendo en aeropuertos, entonces la placa, el diámetro tiene que ser de 30 pulgadas. Y la deformación máxima que se permite en un aeropuerto es de 0.5 pulgadas. Entonces, ¿en qué unidades nosotros podemos dar? Pueden ser kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro. Kilogramos por centímetro cuadrado hace referencia a la presión.
y este centímetro a la deformación. O puede venir expresada aquí en libras por pulgada cuadrada sobre pulgada. Entonces, este hace referencia a la presión y esta la pulgada. O también puede venir en kilogramos, ¿no? Que sería kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro, como lo digo acá. ¿Okay? ¿Dónde se van a conseguir los mayores valores? Generalmente en gravas arenosas y bien graduadas se obtienen alrededor de 15 kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro. Los menores valores los vamos a tener en las arcillas. Están alrededor de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro. Ustedes de pronto van a encontrar kilogramos por centímetro cúbico. De una vez este lo multiplican por este, entonces quedaría centímetro cúbico. Pero lo correcto es tal como les estoy indicando, expresar así. 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro. ¿Qué quiere decir? Que para que se produzca una deformación de 1 centímetro, ustedes necesitaron una presión de ¿cuánto? De 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo correcto. Esa es la forma de hablar. ¿Verdad? Aquí en este, ¿qué quiere decir? 15 kilogramos por centímetro cuadrado por centímetro. Quiere decir que para producir en el suelo una deformación de 1 centímetro, se necesitó que 15 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, profe. Este ensayo, o este valor del módulo K, ¿verdad? Se lo utiliza en pavimentos rígidos. En pavimentos rígidos. Pero ¿qué sucede? Debido al costo y lo azaroso de hacer ese ensayo, ¿entiende? Entonces, se lo saca por correlación con el CBR. Indudablemente que van a haber errores, ¿no? Siempre en toda correlación hay errores, ¿no? Uno se puede equivocar mucho utilizando una correlación. La gráfica que se obtiene con los datos de campo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, entramos con la deformación prefijada y encuentro la carga y la divido entre el diámetro del plato y obtengo la presión. Y esa la divido entre 0.2. Y obtengo el valor de K. ¿Qué sucede? Aquí tenemos unas correlaciones. Aquí tengo valores de CBR. Ya tengo acá valores de K en estas unidades y valores de K en otras unidades. Entonces obtenemos el valor del CBR y yo puedo obtener, ¿verdad?, el valor de K. Para el ejemplo, supóngase que tengo 19% de CBR. Intercepto la curva y obtengo el valor de K, que me dice 250 libras por pulgada cúbica, lo que les decía a ustedes, ¿verdad? Colocan de una vez multiplican, pero lo correcto es que diga libras por pulgada cuadrada por libra. Perdón, por pulgada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se necesitaron 250 libras por pulgada cuadrada para producir en el suelo una deformación de 1 pulgada. Acá sería este valor de acá. Este valor, ¿verdad?, en kilogramos por centímetro cúbico. Vuelvo y repito, sería kilogramos centímetro cuadrado por centímetro. Y esta sería la presión necesaria en kilogramos por centímetro cuadrado para producir una deformación de 1 centímetro. Aquí tenemos otras que dan. Esto sí que no me gusta, menos. Fíjense que en base a la clasificación del suelo, aquí tenemos clasificaciones del suelo, podemos correlacionar el valor de K y el valor de CBE. Pero fíjense, este rango tan berraco que hay. Vean para este tipo de suelo. Para este tipo de suelos, ¿qué valor tomo? Si estoy correlacionando para sacar el CBR, ¿cuál tomo? Vean. La locura, hay mucho. Lo mismo el valor de K, ¿verdad? Hay muchos valores. Este sería para K y este sería para el CBR. ¿Cuál tomo? Entonces, esto en base a la clasificación es para darse una somera idea nomás. ¿Qué valor de CBR puede tener y qué valor de K? Una somera. Porque el rango es muy amplio. ¿Cuál toma? Vean. El rango es muy amplio. Diferente
Más me gusta esta, que va directo, es puntual, no tenga y tome. Ok, hay otras tablitas. Entonces, entra con el valor del CBR y me da el valor del K. Y si el CBR es del 2%, el K es este valor. Y así sucesivamente. Acá las unidades están en megapascales por metro. De la subrasante. ¿Verdad? Aquí hay otra gráfica para bases granulares. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que en pavimentos rígidos se necesita el K del conjunto. Del conjunto. ¿Qué conjunto? Subrasante más subbase. Ojo a lo que voy a decir. En pavimentos rígidos se necesita el K del conjunto. ¿De qué conjunto? De la subrasante más la subbase. Ustedes posiblemente puedan hacer el de la subrasante, más no del conjunto porque no está construido todavía el pavimento, no han construido la capa de subbase. Al no estar construida la capa de subbase, ¿cómo lo encontrarían? ¿Verdad? ¿Cómo lo encontrarían? Con la ayuda de esta gráfica. Entonces, ¿saben? Se dan un espesor de subbase, entran con el K de la subrasante, ese sí lo encuentran con el ensayo, con el K de la subrasante, ubican un espesor de subbase, supongamos que sea 10, y obtienen el K del conjunto. El K del conjunto. Ese valor me representaría que si ustedes construyen la subbase y le hacen el ensayo de placa encima de la subbase, ese sería el valor que les da. Ese sería el valor que les da, pero como no tienen construida la subbase todavía, toca sacarlo con estas gráficas o con tablas. Esto siempre y cuando sea subbases granulares, porque hay otras, se utilizan suelo cemento y necesitan el K del conjunto, o sea, de la subrasante más el de la subbase, entonces utilizan otra gráfica. Entran con el K de la subrasante. ¿De quién? El de la subbase más la subrasante. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. Entonces pregunto, el ensayo de placa directa o de carga directa o prueba de placa, como quieran llamarlo, ¿qué mide? ¿Qué valor mide? ¿Qué valor mide? Mide el valor de K. Mide el valor K de la subrasante. Mide el K de la subrasante, como también puede medir de un conjunto, ¿no? Subrasante más subbase, subrasante más subbase más base o de toda la estructura, siempre y cuando la tenga construida, ¿verdad? Siempre y cuando la tenga construida. Díganse, yo puedo tomar un pavimento, mira la Panamericana, y hacerle el ensayo a ese pavimento. O sea, coloco encima de la capa de rodamiento, ahí lo ubico, las placas y le empiezo a dar presión ahí. Pero he medido el CAT, ¿qué? De todo el conjunto. ¿De cuál? De toda la estructura del pavimento. De toda la estructura del pavimento. Si quisiera medir simplemente solo el de la subrasante, ese pavimento de la Panamericana, ¿qué tendría que ser? Una pique, ¿verdad? Una pique y llegar hasta la subrasante y ahí poner los platos. Y ahí, ¿verdad? Empezar a hacer el ensayo ahí. Los platos asentados sobre la subrasante. Si quisiera medir el conjunto de la subrasante más la subbase, al pavimento de la Panamericana, hago la pique y llego hasta la subbase y ahí pongo el plato y le hago el ensayo. Entonces estoy midiendo del conjunto y así sucesivamente, de lo que yo quiera. Pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que simplemente está la subrasante. Simplemente está la subrasante, entonces le hago el ensayo a la subrasante. Pero como me pide el conjunto de la subrasante más el de la subbase, ¿qué tengo que hacer? Como no he construido todavía la subbase, tengo que sacarlo por medio de gráficas, dándome un espesor de subbase. O si quisiera simularlo en la subrasante, entonces tendría que construir
un tramo corto de subbase, ponerlo en las mismas condiciones que va a estar en la vía cuando construya el pavimento y encima coloco el ensayo, coloco las placas y lo haría ya directamente, pero he construido una parte de subbase. Eso lleva en gustos. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. Ingeniero, una pregunta. Sí. Bueno, si se sabe que este es un ensayo simplemente para estimación del CBR y se sabe que es No, costoso. no, 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 no. Este ensayo es para averiguar el K, el módulo de reacción de la surasante. El Es de- CBR lo hace con otros ensayos que le expliqué. sí, ingeniero, Lo que le pero quiero decir es que con el CBR, usted puede obviarse este ensayo azaroso y por medio de correlación sacar el valor de K. Eso le quiero decir. ya entiendo, porque yo Por eso utiliza estas gráficas. Por eso pensé que era al utiliza, contrario. ya, aquí tiene valores de CBR. Valores de CBR y va a averiguar K. Entonces entra con el valor del CBR en esta correlación, en esta curvita, y obtiene el valor de K. Y lo mismo, hay tablas. Fíjese, vea. Entra con el valor del CBR y obtiene el K. Entra con el CBR y obtiene el K. Pero es muy peligroso, pero muchas veces hay necesidad de utilizarlas, porque ¿de dónde se cobre? De lo que tenga, Ya entiendo, de ingeniero. lo que tenga. Y lo mismo para el conjunto de la subbase más la base, perdón, la surasante más la subbase. ¿No? Utiliza esta, si es de suelo cemento o es granular, ¿no? Como quiera. Eso le permite, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora vamos a ver un equipo muy sencillo que se lo utiliza para el CBR. Ustedes ya saben lo azaroso que es hacer ese CBR, ¿no? También es harto e incierto, ¿no? Los valores que da. Aquí hay un equipo bien sencillo que es el PDC. Es el PDC, penetrómetro dinámico de cono. Este ensayo muy sencillo, ¿verdad? Me permite a mí averiguar el CBR. Averiguar el CBR. ¿En qué consiste? ¿Verdad? ¿En qué consiste? Este es un equipo muy sencillo. En una varilla, ¿verdad? Una varilla. En uno de los extremos lleva un cono de penetración. El conito, ojo, tiene que ser de 60 grados. Hay otros de diferentes, pero ojo con la correlación, ¿no? Siempre, cuando uno va a utilizar una correlación, lo primero que debe de preguntar, ¿para qué conito es? Si es para el de 60 grados y el peso, ¿no? Del martillo que va a caer acá. Ojo, ojo con las correlaciones, ¿no? El que se utiliza aquí para el CBR es este. En el extremo lleva un cono de penetración, ¿verdad? En la punta de la varilla lleva este conito de penetración que está a 60 grados la punta. Y para penetrar este cono en el suelo, vamos a dejar caer una pesa en caída libre a esta altura, más a una altura de 57.5 centímetros, a esta altura, ¿verdad? Lo voy a dejar caer. Tiene un peso de 8 kilos, de 8 kilos. Entonces, cuando la dejo caer, este conito penetra en el suelo. ¿Qué va a ocurrir? Entre más duro sea el suelo, va a penetrar menos. Entre más blando, va a penetrar más. Entonces, lo que se trata es de sacar un índice. Voy a sacar un índice en el suelo. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un ensayo, pero bien sencillo. Y aquí tiene, fíjense. Aquí tenemos la varilla. En el extremo está la punta que les indiqué el conito. Y esta es la masa, ¿verdad? De 8 kilos. Entonces, la elevamos y la dejamos caer. Esa altura ya está predeterminada. Y medimos la penetración en esta regla que hay aquí. Lo que penetró por cada golpe. Lo vamos midiendo. Este ensayo se lo puede hacer a subdosantes, a subbases y a bases. ¿Verdad? A subdosantes, a bases y subbases. ¿Ok? Bueno, aquí lo vemos mejor.
Entonces aquí tenemos, esta es la altura, más o menos 57 centímetros y un poquito más. Levanto la pesa de 8 kilos y la dejo caer libremente hasta aquí. A este yunque, golpea este yunque y tas, penetra. ¿Verdad? A esta altura, cae, pega en este yunque y penetra la puntita. Y aquí tenemos la regla que mide lo que penetró por cada golpe. Por cada golpe. Entonces, fíjense que este ensayo también me puede permitir a mí hacer la estratigrafía, ¿verdad? No me va a decir el tipo de suelo, pero me dice dónde está cambiando las capas. Explico. Cuando el suelo es uniforme, ¿verdad? Cuando el suelo es uniforme, va a tener la misma pendiente. Cuando dibujen una pendiente, va a tener la misma pendiente. Pero cuando ya cambia de dureza, cambia la pendiente. Cambia la pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes le hacen este ensayo a un pavimento, ¿verdad? A la base, a la subbase y a la subrasante, entonces tendrán una pendiente para la base, otra pendiente para la subbase y otra pendiente para la subrasante. Para la subrasante. ¿Dónde creen que obtienen mayor pendiente? ¿En la subrasante o en la subbase? ¿Y dónde creen que tiene mayor pendiente? ¿En la subbase o en la base? Si el suelo es más blando, entra más, ¿verdad? Entonces va a tener una mayor pendiente. Entonces cuando uno dibuja las pendientes, entonces ahí se da cuenta dónde es que está cambiando el suelo. Digo, esta es una base, esta es una subbase, esta es la subrasante. O si es a suelos, digo, este suelo es un tipo de suelo, este es otro tipo de suelo, porque me van cambiando las pendientes. O sea, me permite averiguar una estratigrafía del suelo. Pero no me va a decir qué tipo de suelo es. Me dice, este es más duro, este es más blando, aquí está cambiando. Me dice. Aquí hay diferentes correlaciones de varios estudiosos, ¿no? A uno le da por aquí la recta, a otro le da por acá. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de averiguar un índice PDC que se llama un número dinámico. Entro con ese valor, intercepto la curva y obtengo el valor del CBR. Si no quiero utilizar la gráfica, utilizo una fórmula como lo van a ver más adelante. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes, que no hay una única fórmula. O sea, hay que hacer la correlación con sus propios suelos, los que tiene uno, ¿verdad? Los que tiene uno. Entonces, aquí vean, fíjense. Aquí da una fórmula, vean. Aquí da otra fórmula. Para Colombia, ya se han hecho investigaciones, entonces para suelos tropicales, esta es la fórmula. 567, número dinámico, elevado a la menos 1.4. Para suelos blandos de la sabana, obtenemos esta formulita. Sería bueno aquí en Nariño, ¿no? Encontrar, hacer una correlación. Entonces, ¿qué es este DN? Este es el número dinámico, o sea, los milímetros que penetra por golpe. Eso es lo que toca averiguar en el laboratorio. En el laboratorio. Aquí lo tenéis ya en resumen, ¿no? El conito, 60 grados, ¿verdad? Lleva en la punta. La varilla no hace rozamiento con el suelo, pues, simplemente hace rozamiento con el suelo en la punta, ¿no? Aquí tengo la masa de 8 kilos que cae sobre una altura ya predeterminada. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? Ojo, que van correlación tras correlación. Sacan el CBR con el PDC. Y luego con ese CBR sacan K. Imagínense el error que se puede cometer. Los dejo para que se lo ideen nomás. O sea, van correlación tras correlación. Entonces, ¿cuál creen que es más fácil hacer? Les expliqué de los laboratorios, ¿verdad? Directamente en el campo el valor del CBR. O sea que ustedes están construyendo sus capas,
Le están averiguando el CBR, el cual están obteniendo. Se lo pueden averiguar a la subrasante sin compactar o mejorándola. Ya es a gusto de ustedes. Y ese valor de CBR que están encontrando allá en el campo será para una humedad y una densidad. ¿Cómo averiguan para qué humedad y qué densidad? Pues hacen un ensayo de humedad, le hacen un ensayo del con y la arena para esos valores. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro. Otro que se utiliza mucho en pavimentos, y esto es la última guaracha, módulos resilientes. Averiguar módulos resilientes. Este módulo resiliente está relacionado con los módulos de elasticidad, deformación o rigidez, como quieran llamarlos. Pero no hay que confundir. Uno muchas veces cree que cuando calcula módulo resiliente está midiendo una resistencia. No. No le da medidas de resistencia. Simplemente un módulo donde está relacionando ¿qué? Está relacionando un esfuerzo y una deformación. Este equipo es un triaxial dinámico. Es muy costoso. Vale alrededor ahorita mismo de unos 450 millones. Estoy tratando a ver si me lo da la universidad. 450 millones. Para calcular módulos resilientes ¿de quién? De las subrasantes, de las subbases, de los materiales de subbases, de los materiales de base y de los concretos asfálticos. Porque un diseño, se van a dar cuenta ustedes, se hace en base a módulos dinámicos. Entonces necesitamos calcular el módulo dinámico, más bien conocido como dos módulos resilientes de la subrasante, el módulo dinámico de la subbase, el módulo dinámico de la base y el módulo dinámico de la mezcla. Como no tenemos este equipo, toca sacarlo por correlaciones, utilizando unas fórmulas que más adelante les enseñaré. Aquí hay para sacar módulos resilientes en base al CBR. Hay muchas fórmulas, ¿no? Para que tengan ideas. Hay muchas. Yo puedo entrando con el valor del CBR, encontrar el módulo dinámico de sus rasantes, de sus bases, de mezclas. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con estas correlaciones. ¿Cuál se toma? ¿Cuál se toma? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí tenemos el resumen de lo que les he explicado, ¿verdad? Tenemos el CBR. Entonces tenemos varios tipos de CBR. El CBR de laboratorio. En el CBR de laboratorio se encuentra el método 1 y el método 2. Recordándoles un poquito, el método 1 para los materiales de base y subbase. El método 2 para los suelos de subrasante. Eso en el laboratorio. Y tenemos también CBR con muestras inalteradas y también tenemos CBR de campo. Aquí tenemos el PDC, el penetrómetro dinámico de cono, que me permite de una manera rápida y sencilla obtener valores de CBR. En campo, ¿no? En campo. Para esa humedad y esa densidad que hay en el campo. Aquí les está indicando el CBR de campo. El CBR de campo. Acá tenemos el ensayo de placa. Para el valor de K, para pavimento rígido. Acá tenemos un triaxial para módulos resilientes, tanto de subrasante
materiales de su base y de mezcla asfáltica. Y acá tenemos un equipo muy sofisticado, ¿verdad? Que también me permite obtener valores de módulo. No recuerdo este nombre, ya se me olvidó ahorita. Se me olvidó hace unos segundos. ¿Cómo se llama este equipo? Bueno, se me olvidó. Ya la edad ya me está afectando. Pero esto es de campo, ¿no? Y me permite calcular módulos, vean. De la subrasante, aquí hay una estructura dibujada de un pavimento. Subrasante, subbase, base y capa de rodamiento. Y de una vez saca todos. Son equipos, mejor dicho, ya de punta, ¿no? De última tecnología. Bueno. En la próxima clase les digo el nombre, ahorita no me acuerdo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ok, esto es simplemente para que tengan idea, ¿no? Si ya quieren profundizar, tienen que leer. Tienen que leer, ¿verdad? Ahí en el INVIAS está todo. Cojan simplemente las normas del INVIAS. Ahí está todos los ensayos, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a otro pequeño tema. Es importantísimo hacer un estudio de estabilidad volumétrica de la subrasante. Importante. ¿Por qué importante? Para ver si esta subrasante me va a causar problemas de expansión o no me va a causar. Aquí vemos los efectos que puede sufrir un suelo expansivo. Contracción por secado, expansión por humedecimiento. Desarrolla presiones de expansión en los suelos confinados, en que se restringe la expansión. Disminuye la resistencia al esfuerzo cortante y de la capacidad de carga. ¿Por consecuencia de qué? De la expansión. Por consecuencia de la expansión. Por eso cuando les explicaba a ustedes el CBR, en el método 2, lo primero que averiguábamos era si había o no había problemas de expansión. Si no había, aplicaban ustedes la humedad óptima para alcanzar una densidad máxima especificada. Pero si había problemas de expansión, tenían que buscar una humedad de equilibrio mayor a la de la humedad óptima para alcanzar una densificación que no me vaya a causar problemas, ¿verdad? Que me evite densificarla demasiado, porque cuando chupe agua, que era lo que va a resultar, se va a expandir, y al expandir, ¿verdad?, va a afectar la resistencia al esfuerzo de corte, por esa expansión. Y además va a levantar la estructura del pavimento, ¿no? La levanta. Todo lo que tenga por encima. Bueno, aquí hay varios criterios, ¿no? Seguramente ustedes en su mecánica de suelos ya lo vieron. Varios criterios para averiguar la expansión de los suelos. Pero ya habíamos visto en CBR que también me permite medir esa expansión, ¿no? Me permite medir la expansión. Y el máximo admisible era de 2%. Valores superiores al 2% ya me causan problemas. Entonces tengo que controlar. Tengo que controlar. Bueno. Vamos a pasar a otro tema. No. Aquí hay un resumen, ¿no? Hay un resumen de lo que se hace, ¿no? Para estudios preliminares, ¿verdad? Hay que hacer estudios preliminares, exploración de campo, unos sondeos, unos ensayos de laboratorio como humedad, límite líquido, límite plástico, índice de contracción. Hay que clasificar el suelo,
hay que sacar unos perfiles de humedad, unos perfiles de límite de consistencia, unos perfiles de índice de contracción. Entonces, referencia a todo lo que vieron ustedes en su élite, ¿no? Entonces, aquí les da más o menos un diagramita de los pasos que hay que seguir. Aquí está más claro. Cuando sacan las unidades homogéneas de diseño, ¿qué hay que hacerle a cada unidad homogénea de diseño? En primer lugar, toca decir en qué ábside está la unidad de diseño, de tal kilómetro, tal kilómetro. Hacer una clasificación de suelos desplazantes, las dos clasificaciones que se utilizan, la de la ASTO y la unificada. ¿Verdad? Sacar una humedad natural, un límite líquido, un límite plástico, un índice de plasticidad, un índice de consistencia. Como se sacan varios valores del sondeo, entonces hay que sacar un promedio. Promedio, 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 promedio. Luego sacamos el CBR de la unidad homogénea de diseño, ya les enseñé. Si tienen varios, pues ya aplican el método del Instituto del Asfalto. Con el CBR ustedes pueden sacar por correlación un módulo de resiliencia o el valor de K, pueden sacar. Con estos valores, hay unas tablas que les dicen qué categoría está su rasante, para que me entiendan, si es buena, mala, regular, etcétera, etcétera. A medido el grado de expansión, y con todos estos datos, hacen su diseño del pavimento y hacen las recomendaciones del drenaje, ¿no?, que debe de llevar. Este es un diagrama de flujo, no muy útil, un diagrama de flujo. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. No, profe, está claro. Bueno, a ver si me permiten entrar a otro capítulo. Entonces voy a dejar de compartir esto. Voy a entrar. Me esperan unos minuticos. ¿Qué están leyendo, por favor? Subbases y bases. Ok. Bueno, a ver, voy a tratar de en esta horita terminar esto porque tenemos que avanzar un poquito rápido. De esto, al final que terminemos estos espacios básicos, les voy a dejar una tareita. Me lo van a hacer en Vinas, de a 2 alumnos, ¿verdad? No quiero que corten ni peguen. Busquen en el INDIAS y van haciendo como, ¿qué le digo? Algo extractado, ¿no? Un resumen de lo que es, en qué consisten las bases, subbases, cuáles son sus granulometrías, los ensayos que hay que hacer, qué controles hay que hacer, cuáles son las especificaciones de densidad, cómo las obtiene. Algo bien resumido, ¿vale? Por lo menos lean, ¿no? Y me lo entregan. Esa será una nota. Esa es la nota del examen. ¿De acuerdo? Después cojo a uno al azar. Y para que me exponga algo de lo que consultó. Si le fue mal a ese alumno, le califico mal. A él simplemente. Y busco a otro. Si a ese le va bien, les pongo la misma nota a todos menos al que le va mal. ¿De acuerdo? Listo, profe. ¿Para Sí. cuándo quedaría? Pues que entre más rápido mejor, porque vienen una serie de trabajitos, ¿no? Si me lo entregan la próxima semana, mucho mejor, por ahí que viernes o qué sé yo, para que lo hagan este fin de semana. Vuelvo y repito, simplemente lean, entren a las especificaciones del INDIAS, las del 2003, y lean todo lo que concierne a su base, ¿verdad? Y bases. ¿Qué le hacen a la subbase? ¿Qué le hacen a la base? ¿Cómo controlan la densidad? Pero en resumen, ¿verdad? Así, en títulos. Bueno.
Aquí les voy a dar mucho de lo que quiero que hagan, pero tienen que leer las del INVIE. Entonces entramos al capítulo de las... Ya hemos hecho un estudio a la subrasante, ahora sigamos con las demás capas, las de la subbase y las de la base. Hay diferentes tipos de bases y subbases, ¿verdad? Granulares, estabilizadas y asfálticas. Las granulares pueden ser de gradación abierta, que dependen de la granulometría, o de gradación densa, o de gradación intermedia, o de gradación uniforme. Entonces, eso es lo que tienen que leer ustedes en las normas INVIES. Ahí me cortan y me pegan ustedes las granulometrías para las bases granulares. Estas son las que me exige el INVIES y cuando las utilizo. Estabilizadas. ¿Cuándo voy a estabilizar? Cuando ese material del sitio no es bueno. Entonces lo tengo que mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Con cemento, con cal, con asfalto o con otros productos químicos que hay en el comercio. Y también hay las asfálticas, o sea que prácticamente son estas, ¿no? Donde utilizamos asfalto. Entonces ya tendría no un pavimento flexible, sino un pavimento semi-rígido, porque hemos rigidizado una de las capas. Una de las capas se ha rigidizado, ¿verdad? La hemos estabilizado, ya sea con cemento, con cal, con asfalto o con otro producto químico. Estos son los diferentes tipos de bases, ¿sí? Subbases para un pavimento. Ok. Vamos un poquito, subbases y bases granulares. La explicación es válida, ¿no? Ojo, no me vayan a entender mal. Es válida para las bases y bases. La explicación, el material es diferente. El material es diferente. Tendré que utilizar un material mejor para quién, para la base, porque es la que recibe la mayor cantidad de esfuerzos, mayor cantidad de esfuerzos que la subbase. Entonces aquí estamos viendo nosotros un material de base que debe de cumplir con ciertas especificaciones. ¿Cuáles? Las que diga el INVIES. Entonces ahí me colocan las especificaciones del INVIES, ¿verdad? ¿Qué control tiene que hacerle a este material de base? ¿Y qué control deben de hacerle al de su base? Indudablemente les va a exigir mayor especificación en el material de base que en el de la subbase. Bueno, vamos a ver los materiales que pueden utilizar ustedes. Pueden utilizar agregados naturales. Agregados naturales. O sea, directamente como vienen de la mina, directamente como vienen de la mina, simplemente se les quita unos sobretamaños. ¿Verdad? Este material, ¿dónde lo utilizarían? ¿En la subbase o en la base? Así directamente de la mina, simplemente quitamos unos sobretamaños. ¿Dónde lo utilizan? En la subbase, profe. A la subbase, porque no lo han procesado. El de la base necesita un procesamiento. Esto es lo que se conoce con el nombre de recebo. O sea, cuando ustedes escuchen recebo, ese recebo o recebera, que es la cantera, es para utilizarlo como material de subbase o afirmado. Como para afirmados o subbases, pero quitándole ciertos tamaños a ese material porque vendrá con sobretamaños, ¿verdad? Entonces, agregados naturales, compuestos por gravas y arenas, cuyo origen son los depósitos de los ríos, los pueden sacar, o de canteras. Son empleados sin ningún procesamiento adicional, salvo un tamizado o lavado previo, en caso de ser necesario. Por lo general, este tipo de fuente de material se utiliza para la construcción de subbases. Lo vamos a utilizar para subbases. Agregados procesados. Se utilizan para la construcción de capas de base. Ya son procesados, son mejorados. Y son gravas o rocas sometidas a un proceso de trituración. Cuando vean su materia de técnicas 2, les van a enseñar los equipos de trituración. Diferentes equipos, trituradoras primarias, secundarias, terciarias, y cada uno lo tritura en un tamaño. Lo tritura en un tamaño, ¿verdad?
Entonces son procesados. Entonces son gravas o rocas sometidas a un proceso de triturado y tamizado, con lo que se logra aumentar su resistencia, mejorar su gradación, reducir el tamaño de las partículas, variar la forma de las partículas y mejorar la presión. Ojo aquí. Ojo aquí. Variar la forma de las partículas. Eso es lo que busca. Por eso se habla de un material proveniente de trituración. Porque al triturarlo va a tener varias caras. Varias caras. Y esas caras, cuando estén en contacto, partícula con partícula, va a haber mucha fricción. Mucha fricción. Y eso es lo que le da estabilidad a la capa. Entonces, lo que yo necesito es caras fracturadas. Se van a dar cuenta en las especificaciones que dependiendo si es de subbase o si es de base, les va a exigir un determinado porcentaje de caras fracturadas. Yo siempre pongo este ejemplo. Hagan de cuenta que el material de base son bolas de billar, todas bolas de billar. Hay puntos de contacto simplemente, no hay fricción. Entonces esa capa será inestable. Entonces acá estoy dando una forma, ¿verdad? Una forma cúbica. Estoy dando unas caras que cuando estén entre partícula y partícula hay alta fricción. Y al haber alta fricción, ¿qué va a ocurrir? Se va a oponer a una deformación. ¿Y quién va a producir esa deformación? ¿Quién va a producir el desplazamiento de esa capa? Pues las cargas que lleva el tránsito, que se transmiten a través de los neumáticos, llegan a las diferentes capas. Entonces, hay que poner material que sea capaz de resistir esos esfuerzos. Agregados estabilizados. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Cuando los materiales locales no son buenos, ¿verdad? Que me resulta demasiado costoso traerlos de otro lado y que quiero utilizar los locales, entonces hay que mejorarlos. Hay que mejorarlos. ¿Cómo? Pues de acuerdo al tipo de suelo, le puedo echar cemento, le puedo echar cal, le puedo echar emulsión asfáltica. Aquí el ejemplo que les traigo está utilizando cemento Portland. Eso hay que calcular la cantidad de cemento. No es coger y voltear los bultos como los ven aquí y con esta máquina empezar a revolver el cemento. ¿No? Esto es para revolver, ¿verdad? Luego tendrán que romper el bultico y regar el cemento, ¿no? Sino que ahí está calculado el espacio, ¿no? De la cantidad de cemento que necesita todo esto. Esto ya está calculado. ¿Calculado dónde? En el laboratorio. No es echar por echar cemento. Esto es todo calculado en el laboratorio. Entonces aquí tienen un suelo estabilizado. Lo hemos mejorado con cemento. Aquí vemos otro, mejorado con asfalto. Cojo ese material malo y le echo asfalto. Entonces, hemos estabilizado ese material con asfalto. Y también se puede hacer con otros productos químicos, ¿no? Comerciales que hay. Puedo utilizar cal también. La cal, a la vez que me mejora la resistencia, me sirve ¿para qué? Para bajarle la expansión a un material. Si ustedes tienen una subrasante muy expansiva, entonces, si no la pueden controlar con la humedad de equilibrio, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escarifica la parte superior de la subrasante hasta cierta profundidad y le echo cal. Y hasta ahí le llegó la expansión. Ya deja de ser expansivo. Entonces, a la vez que lo mejoramos en su resistencia, le hemos bajado la expansión con la cal. Y hay otros agregados artificiales o sintéticos, ¿no? Son los que provienen de la modificación físico-química de los materiales naturales. Entre ellos están los conocidos como las escorias de horno. Cuando se está produciendo hierro, se producen unas escorias. Ese material también se lo puede utilizar como para una subbase. Veamos, esto ya lo vieron ustedes en su materia de materiales
de construcción. Vamos a hacer simplemente un recorderis hacia la ligera. Esto tienen que leerlo ustedes en sus especificaciones de vías. También tiene que aparecer en el informe. ¿Ok? No quiero que me digan que el ensayo de la máquina de Los Ángeles se realiza de tal y tal forma, tal. Eso no quiero. Simplemente sirve para tal cosa. Su objetivo del ensayo es esto y la especificación me exige esto. Y punto. No más. ¿Está entendido? Entonces, el INVIES ha clasificado los ensayos para los materiales de base y subbase en ensayos de dureza, en ensayos de durabilidad, limpieza, geometría de las partículas y granulometría. Veamos cuáles son los de dureza, los de durabilidad, los de limpieza, etcétera, etcétera. Los de dureza, tenemos desgaste en la máquina de Los Ángeles, desgaste con el equipo microdeval, evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10% de finos, contenido de perrones de arcilla y partículas deleznables. ¿Qué es lo que quiero? Lean, vuelvan a repasar. Lean en qué consiste cada ensayo, lo repasan, pero no me echen toda esa cháchara, ¿no? Sino simplemente me dicen, para un material de su base, lo que me exige la especificación, el desgaste de la máquina de Los Ángeles, tanto. En el microdeval, tanto, tanto y tanto. Valores, simplemente quiero tablitas, ¿verdad? Tablitas. ¿Ok? Y el objetivo del ensayo. ¿Cuál es su objetivo? No quiero que me lo describan cómo es, porque eso ya lo tienen que saber y lo tienen ahí en las especificaciones del INVIES. Estos son los ensayos de dureza. Estos, todos estos que ven aquí. Aquí, si recuerdan la máquina de Los Ángeles, partículas deleznables, ensayos de durabilidad, en su ya sea en sulfato de sodio de magnesio. Esto espero les haya explicado el profesor. Así que no voy a repetir. ¿Cuáles son los ensayos de limpieza? Según el INVIES, el límite líquido, el índice de plasticidad, el equivalente de arena y el valor de azul de metileno. Entonces, no quiero que me describan cómo se hace el límite líquido, no, sino simplemente qué valores les exige a los materiales de su base y base. Ahí metí la tablita. Si quieren recordarlo, recuerden cómo se hace el ensayo. Aquí vamos a recordar el equivalente de arena, ¿verdad? Es una manera de averiguar qué. Las partículas finas que me pueden hacer daño, ¿verdad? Me pueden hacer daño, o sea, que me pueden producir expansión. Aquí vemos el equipo, el equivalente de arena, recordando, ¿no? Aquí para que lo lean, el efecto que puede producir cuando hay demasiados finos, ¿verdad? En un material que se vaya a utilizar como base o de subbase. Esos finos deben de ser controlados, ¿no? Deben de ser controlados. Esos finos van a afectar a la plasticidad del material. La plasticidad de la fracción ligante de los materiales tiene un efecto importante sobre la estabilidad de las capas granulares, en especial cuando se disminuye el efecto friccionante entre las partículas, ¿verdad? Ni tan, hay un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni mucho que no lo alumbre, ¿no? Se necesitan finos, claro, para que le dé plasticidad, pero no demasiados, porque puede causar problemas, ¿no? ¿Verdad? Aquí tendríamos gráficamente sin finos, pocos finos y muchos finos, ¿no? Cuando hay muchos finos ya empieza a separar las partículas, ya le empieza a quitar el rozamiento, ¿no?, a las partículas. Ensayos que hacen referencia a la geometría de las partículas. Importantísimo esto, importantísimo, ¿verdad? Entonces debe de estar controlado mediante ¿qué? Índices de alargamiento y aplanamiento, porcentaje de caras fracturadas y angularidad de la fracción fina. Entonces, no quiero que me describan cómo se hace el ensayo, sino los valores, lo que les exige la especificación. Recordándoles, ¿no?, que es una partícula plana, ¿no?, de la partícula que se tiene en cuenta en el laboratorio, ¿no?, el ancho y el espesor. Las alargadas, pues la longitud y el ancho. Entonces les va a exigir a ustedes, ¿verdad?, un determinado, como máximo, porcentaje. Ojalá no tuviera. ¿Qué pasa si tenemos nosotros agregados en forma de agujas y muy planas?
que con el equipo de compactación la van a fracturar esas partículas. Y al fracturarse están cambiando la granulometría. Así de sencillo. Por eso no se les permite. Por eso es que se hace ese control. Hay que hacer ese control. Aquí vemos, ¿no? Si ven este aparatico en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, a mí no me conviene este tipo de partículas. Pasa al equipo de compactación, la parte. Al partirse, ¿qué? Cambia la granulometría. Ahí, para ver si lo plano que es la partícula, ¿no? Todo eso, ya les recuerdo a ustedes. Aquí tengo dos tipos. Este es el material que viene de la cantera. Y este ya es procesado. Necesito que hayan estas caras fracturadas para que haya rozamiento, mayor rozamiento. Aquí, en cambio, son puntuales, ¿verdad? No hay rozamiento, no hay mucho rozamiento. Por eso el material de base, a ustedes les van a exigir que sea un material procesado, que provenga de trituración. Y les van a exigir para las subbases, les van a exigir un determinado porcentaje de estas caras fracturadas. Para la base, les van a exigir más. Entonces, vean, aquí está el efecto de las caras fracturadas. La experiencia ha demostrado que los materiales que contienen partículas con caras fracturadas tienen mayores estabilidades que los materiales con agregados redondeados. Esto se debe al efecto de entrabamiento de los granos de la mesa. Al haber un buen entrabamiento hay una mayor fricción. Para una granulometría determinada, los materiales con agregados triturados también poseen mayores coeficientes de permeabilidad y tienen, por lo tanto, mejores condiciones de drenar las aguas superficiales o de capilaridad. O sea, mayor oportunidad para sacar el agua ¿hacia dónde? Hacia el drenaje. Al haber caras fracturadas hay una fracción interna. ¿Y qué me produce eso? Una alta resistencia al corte. ¿Verdad? Que además de la forma de las partículas y también de la densidad que se le haya dado al material en el proceso de compactación, ¿verdad? Y también debido a la distribución de la granulometría de ese material, voy a lograr esto, una alta resistencia al corte. Aquí ven, este de pronto no les explicaron a ustedes. Este para solos finos. Averigua la angularidad de la fracción fina. Angularidad de la fracción fina. ¿Cómo lo averigua? Averiguando la cantidad de vacíos que tiene acá. Entonces se toma un molde más o menos de 100 centímetros cúbicos, se deja caer la arena, el material fino, ¿verdad? Y le averiguo el porcentaje de vacíos. De acuerdo a ese porcentaje de vacíos me doy cuenta si tiene gran angularidad o poca angularidad. Así, indirectamente, con el porcentaje de vacíos. Entonces, arenas naturales típicamente están alrededor del menor al 45% de vacíos y arenas rosadas será mayor del 42%. Entonces, esto también les va a exigir la especificación para los agregados finos, ¿verdad? También les va a exigir cierta angularidad que tenga el agregado para que haya mayor fricción, mayor rozamiento, pero la vamos a medir de una manera indirecta. ¿Cómo? Averiguando los vacíos con este ensayito, ¿verdad? Aquí vemos diferentes tipos de granulometría, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta ustedes que hay gradaciones o granulometrías que les da una granulometría uniforme, una bien graduada, discontinua, ¿no? Cada una tiene sus características. Si ustedes utilizan una uniformemente graduada, como la de la figura acá, tamaños iguales en todas, entonces van a haber pocos puntos de contacto. Pocos puntos de contacto. Una baja trabazón, alta permeabilidad. Esta no sería conveniente a la hora de la verdad. Bien graduada. Hay diferentes tamaños, fíjense. Entonces va a haber una buena trabazón, pero también va a disminuir un poco la permeabilidad, ¿no? Porque se necesita que fluya el agua, que no se quede estancada, que fluya el agua ¿hacia dónde? Hacia el drenaje.
pero se la puede utilizar. Y discontinuas, ¿verdad? Hay unos tamaños limitados, ¿verdad? Va a haber buena trabazón de todas formas. También baja permeabilidad. Baja permeabilidad. La mejor sería esta, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa si utilizan ustedes granulometrías muy abiertas? ¿Qué pasa? Posible intrusión de los finos de la subrasante hacia la capa granular, de base o subbase. En este caso, como después de la subrasante viene la subbase, entonces, ¿qué pasa? Si utilizan ustedes una granulometría en la subbase muy abierta, y si la subrasante tiene hartos finos, se van a meter los finos. Y al meterse los finos de la subrasante en el material de subbase, la va a contaminar. Va a contaminar el material de subbase. Entonces, para que no se contamine, ¿qué hay que hacer? Si obtengo subrasantes muy finas, recomiendan colocar un espesor entre 5 y 10 centímetros de arena. Y encima ya va el de la subbase. Pero hoy en día, para evitarse esta capa de arena, ¿qué es lo que se coloca encima? Un geotextil. Se reemplaza la capa de arena más bien por un geotextil. Ese geotextil impide que cuando suban los finos de la subrasante traten de pasar hacia la subbase, no le permite ese paso. No me permite la contaminación del material de subbase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que se vio anteriormente era para un pavimento flexible. Ahora veamos para los pavimentos rígidos. Recuerden que debajo de la losa hay una capa granular, que la pueden llamar ustedes base o subbase, como quieran. Como quieran llamarla. Ya les había explicado, ¿no? Base, ¿por qué se la llama? Porque debajo de la capa de rodamiento sigue la capa. Entonces la llamarían base. Pero si la miran de abajo hacia arriba, después de la subrasante está la misma capa, entonces la llamarían subbase. Entonces, por eso no vamos a pelear. Llámenla como quieran, base o subbase. ¿Y para qué se usa la base o subbase? Para evitar el fenómeno de bombeo. ¿Qué es el fenómeno de bombeo? El fenómeno de bombeo es la expulsión de agua y suelo fino, ¿verdad? Cuando las juntas están abiertas, no están selladas, entonces se mete el agua. Se mete el agua. Cuando pasan los vehículos, cuando pasan los ejes de los vehículos, se produce, hagan de cuenta, nada más y nada menos como una bomba, como si estuvieran bombeando, por eso se llama bombeo. ¿Y qué es el bombeo? La expulsión sale por aquí, debido a esa presión grandísima que se ejerce aquí, sale el agua arrastrando el suelo fino. ¿Cuál suelo fino? El de la subrasante, ¿verdad? Produciendo esta caverna. Entonces la losa queda trabajando en voladizo. Luego pasan los vehículos, se va a romper por aquí, por el voladizo. No tiene en qué asentarse, porque se salió el material, para que me entiendan. Entonces, para evitar este fenómeno de bombeo, es lo que se utiliza la subbase, o base, como quieran llamar. Además de sellar las juntas. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Estos requisitos, léanlo ustedes, ¿no? De pronto aquí cambian un poco, porque aquí son tomados del ICPC, el Instituto de Cemento, ¿no? ¿Cuándo se va a presentar el fenómeno de bombeo? Entonces aquí dice, cuando la subrasante debe tener suficiente cantidad de finos que puedan entrar en suspensión en el agua. Porcentaje pasa también número 200 mayor del 45 y un índice de plasticidad mayor de 6. Ahí se va a producir fenómenos de bombeo. Entonces hay que evitarlo con la subbase. Exista agua libre bajo la losa o que la subrasante esté saturada. Se tenga alta frecuencia de vehículos, mayor a 200 vehículos diarios, ¿verdad? Entonces, si veo cualquiera de estas, entonces hay que colocarle subbase para evitar el fenómeno de bombeo. De lo contrario, no. De lo contrario, no.
Pero por lo general sí se le coloca, ¿no? Por factor miedo. En términos generales, cuando las condiciones de tránsito y subrasante no dan lugar al fenómeno de bombeo, la experiencia ha demostrado que los pavimentos y su base se comportan bien, ¿verdad? Porque en la subrasante no hay fines. Entonces se puede obviar la subbase. Se la puede obviar. ¿Ok? Pero como por lo general siempre le colocan, ¿no? Siempre le colocan. Y eso también es por cuestiones constructivas, ¿no? Al construir una subbase, facilita la construcción de la losa. Facilita la construcción de la losa. Bases para pavimentos de adoquines de concreto, tomadas del ICPC también. Aquí están las especificaciones. Aquí también están espesores que recomienda de base dependiendo del CBR. Si es menor, el CBR de 6% de la subrasante, entonces se dice utilice 15 centímetros de base. Si es mayor a 6, utilice 10. Por ahí van a oscilar los espesores de la base, por lo general. Y eso es lo que hay que cumplir en los materiales, las especificaciones. En cuanto a CBR, en cuanto a límite líquido, límite plástico, tamaño máximo, etcétera, etcétera. Para afirmados. Un afirmado, ¿qué es? Colocar un material encima de la subrasante. O sea que la subrasante la está mejorando. No compactando la subrasante, sino que la mejora colocando un material encima. ¿Verdad? Entonces he conformado prácticamente a la hora de la verdad una capa subrasante, pero con un afirmado. Con un afirmado. ¿Y qué material? Generalmente se utiliza el mismo que se utiliza en el de la subbase. También hay especificaciones, me lo van a averiguar, especificaciones para afirmados. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? Generalmente son los reservos, los que se utilizan para subbase. Bueno, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye una base granular? Entonces, los pasos que hay que seguir son esos: acopio de materiales, mezclado de materiales, humedecimiento, distribución, construcción de bermas, compactación, perfilado y compactación final. Esos son los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, hay que acopiar el material. Hay que calcular, ¿verdad? ¿A qué distancia se colocan estos montoncitos? Para que con la máquina no me dé mucho trabajo, ¿verdad? Al extender en el espesor adecuado y compactado me quede el de diseño. Entonces hay que calcular más o menos a qué distancia voy acopiando los materiales. Para que me dé menos trabajo en la motoniveladora. Entonces, esta es la motoniveladora, ya les explicarán en su materia de construcciones viales. Esta es la que se utiliza para regar el material y devolverlo. Esta es la motoniveladora, tiene una cuchilla. Bueno, eso lo explicará más adelante. Al material, ya lo saben ustedes, al de su base y al de base, ¿qué tienen que hacer? Llevarlo a la humedad óptima, ¿verdad? Para obtener una densidad especificada. Entonces, de este material tuvieron que haber llevado al laboratorio para que le saque la curva Proctor. Con la curva Proctor obtienen la humedad óptima. Ese valor se lo tienen que dar a este material en el campo. Y luego hacer un ensayo del cono y la arena y averiguar el porcentaje de compactación y ese averiguarlo con la especificación. Me van a averiguar cómo se hace el control de la densidad. ¿Cómo se lo hace? Hay tres formas de hacerlo, ¿verdad? Eso lo van a leer y me lo van a explicar. Aquí ven, ¿verdad? Entonces, está la motonivela trabajando, atrás va el compactador. Este material ya debe de tener la humedad óptima, digamos, alrededor de la óptima. Aquí habrá un equipo de topógrafos, un equipo de topografía, ¿no? Para los niveles, ¿no? Para ir constatando los niveles.
un equipo de topografía. Luego viene la construcción de bermas, luego viene la compactación, ¿verdad? Se utiliza un compactador vibratorio. Las primeras pasadas sin vibración, después con vibración. Entonces hay que buscar el mejor equipo a este material granular. Y el mejor equipo es el de vibración. O sea, el granular. Entonces, ¿cómo se compacta? De los extremos hacia el centro. De los extremos hacia el centro. Del extremo hacia el centro. Y siempre traslapando la mitad del cilindro. Siempre traslapando la mitad del cilindro. Entonces, tendrán que hacer un trámite de prueba para averiguar qué número de pasadas hay que darle para alcanzar la densidad máxima, ¿verdad? Entonces, un trámite de prueba. ¿Con cuántas pasadas logró el porcentaje de compactación mínimo exigido? Luego la máquina perfila, ¿no? Empieza a perfilar con esta cuchilla para llevarlo al espesor de diseño. Si me dice la capa que son 50 centímetros, compactadas, entonces tiene que ser 50 centímetros. Por eso les digo, ¿quién se encarga? Esta máquina y el equipo de topografía. Va midiendo los niveles, va nivelando. Le va diciendo si alcanzó o no alcanza. Pregunto, ya saben que una estructura de pavimento está constituida por varias capas. La más típica, su base y capa de rodamiento. Y recuerden que la capa de rodamiento debe tener una pendiente transversal, que también llamado bombeo, diferente al de los pavimentos rígidos. Esa palabra bombeo es diferente. El bombeo hace referencia ¿a qué? A la pendiente transversal, ¿verdad? Si se acuerdan en su diseño geométrico de vías, la capa de rodadura debe de llevar una pendiente transversal, ¿verdad? Para poder escurrir el agua y llevarla a la cuneta. Entonces pregunto, la pendiente transversal, ¿la logran en la última capa, o sea, cuando estén extendiendo la mezcla asfáltica, o desde la capa subrasante? ¿Desde dónde empiezan a lograr? Contéstenme, por favor. La última, profe, creo. No. Tiene que ser desde la subrasante. ¿Por qué? Si usted logra la pendiente desde la subrasante, esa pendiente transversal, cuando esté construyendo la capa de subbase y la capa de base, usted va con espesores uniformes. Si usted va, haga de cuenta, esta es la subrasante, y coloca la subbase sin pendiente, la capa de base sin pendiente, y luego en la capa de rodamiento le va a dar la pendiente, hay un exceso de material, lo cual perjudica al contratista. Porque en la parte superior, para alcanzar esa pendiente, tiene que poner más material, que es un material costoso. Entonces, la pendiente transversal hay que lograrla, hay que darla desde la subrasante. Entonces, esta máquina, lo primero que tiene que hacer es darle la pendiente a la subrasante, la pendiente transversal, de acuerdo a especificaciones, y luego empezar a construir la subbase, luego la base y luego la capa de rodamiento. Con eso que ha logrado tener el mismo espesor en toda la sección transversal de la subbase, de la base y de la capa de rodamiento. Y nunca hacerlo en la última capa, nunca. Porque eso ya va al bolsillo del constructor. Porque tiene que utilizar más material en el centro para lograr la pendiente. Y es un material costoso, mezcla asfáltica. Ingeniero, y yo creo que Sí. también habría una razón también de hacerlo desde la subrasante, y es porque también a la hora de diseñarla tiene que hacer algunos cortes o rellenos. Entonces la maquinaria al utilizar en ese momento también tendría que hacer mayor esfuerzo si no lo diseña desde ese momento. El Pues diseño tiene que ser desde el diseño, como usted dice. Usted va a diseñar, cuando diseñe la estructura del pavimento, le va a dar pendiente a la subrasante. Le va a dar una pendiente desde allá. Desde su diseño viene desde allá dándole las pendientes. Está exigiendo pendientes. Es para evitar el sobrecosto en la última capa.
Entonces, al darle la pendiente desde la subrasante, cuando esté construyendo usted las demás capas, como la subbase, la base, usted tiene transversalmente el mismo espesor. Siempre el mismo espesor. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la compactación, ¿no? Ya. Y al final, pues, la capa granular, hacer el ensayo del cono y la arena o con un decímetro nuclear, para ver si ha averiguado, si ha alcanzado el porcentaje de compactación especificado. Entonces la pregunta es, una vez me la hicieron, que no les quise contestar, ¿cada cuánto hacemos el ensayo del cono y la arena? Entonces ahí les va a decir cómo hacerlo. Hay tres, de acuerdo a la cantidad de material, de acuerdo a lo que ha avanzado en un día, o de acuerdo a otra cosa. Ahí lo leen, por favor. Ahí lo leen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, muchachos, entonces les queda esa tareita. No quiero mucha lora, sino al grano, al grano, al grano, pero sí lean. Leanlo, lo tienen que leer por el bien de ustedes. Es para que aprendan ustedes. Y me van haciendo resúmenes así corticos, entre parejas. Y me lo entreguen. ¿De acuerdo, muchachos? Ingeniero, entonces quedaría para de hoy en 8. Sí. Listo. Dejémoslo, sí. Entre más rápido, mejor. Se libran ustedes. Se libran ustedes. ¿Ok? No olviden la lista de los alumnos que quieren hacer los laboratorios, ¿no? Para ir cogiendo turno, ¿no? Con el laboratorista. Profe, yo creo que ya estamos. Ya, envíemela, por favor, entonces. Envíemela al WhatsApp. Dígale al representante. ¿Empezar cuándo sería? Disculpe, profe. ¿Cómo? ¿Para empezar cuándo sería? Pues eso depende de la disponibilidad de Gustavo. Tengo que hablar con él. Porque... Y la otra, pues que todos se pongan de acuerdo, porque ahí van a haber problemas, ¿no? En los horarios de ustedes. Igual no somos muchos. Vale, gracias, profe. Entonces sería bueno de que hablen con Gustavo. Yo ya hablo con él y hablen ustedes también, porque ustedes son las que le dicen el horario, ¿verdad? Bueno, profe, Pero gracias. envíeme la lista, por favor. Ingeniero, yo ahí tenía una propuesta, no sé si se la podría realizar, y es que si se podría hacer los laboratorios unificados, ¿Cómo? es decir, laboratorios unificados, es decir, no solamente dedicarse en 1 hora o 2 horas a un solo laboratorio, sino también poder hacer otros. Como quieran. Eso ya lo pactan con Gustavo. Listo, Eso ya, ingeniero. eso Entonces, ya es con Gustavo. Y también doy la posibilidad para aquel que no pueda recibirlo de asistente en los siguientes semestres, cuando quiera. Va y mira y los hace como asistente. De todas formas, yo voy a dar una nota final. Voy a dar una nota final. Entonces, para los repitentes es opcional hacer o no hacer los laboratorios. Para los que por primera vez, me gustaría que los hagan ahora o después que se metan con los otros grupos, con los otros cursos que vienen de aquí en adelante, como quieran. ¿De acuerdo? Entonces, mándenme la lista para hablar con Gustavo y ya les estoy comentando, ¿vale? ¿De acuerdo? listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos terminado la clase, los espero el día viernes. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.